Esta subida afecta a las hipotecas. Si usted está en el proceso de comprarse una casa, se habrá dado cuenta de que los bancos están siendo más estrictos a la hora de conceder estos créditos. Están endureciendo los requisitos, pero también las condiciones de estas hipotecas. De ello vamos a hablar con Carolina García, que es abogada especialista en Derecho Bancario y de Consumo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta que se puede hacer la gente en casa es decir, este aumento de los tipos de interés que está anunciando el Banco Central Europeo, ¿de qué manera afecta a las hipotecas? ¿Por qué sube el precio? Pues afecta de dos maneras. Por un lado, a las hipotecas que ya están suscritas y que tienen una referencia tipo variable, pues al Euribor, que es el más habitual, pues se incrementará esa cuota y el coste final de la hipoteca. Y por otro lado, afecta a todos esos consumidores que están yendo al banco a día de hoy a pedir la concesión de un préstamo hipotecario, en el sentido de que probablemente se van a empeorar las condiciones y ya han salido estadísticas en ese sentido. Ante esa previsión precisamente de que la situación siga empeorando, decimos que la banca ya está empezando a cerrar el grifo a la concesión de esas hipotecas. Ya sabemos que siempre se pide solvencia económica para que se nos conceda un crédito de este tipo, pero ¿hasta qué punto están endureciendo esos requisitos? ¿Qué se está pidiendo ahora mismo? Están endureciendo, por un lado, quizás la preocupación en la solvencia no es tanto, y sí más en cuanto a la cuantía. Lo que está bajando mucho es el precio medio o el importe medio de ese préstamo hipotecario, y entonces pues a lo mejor antes, en la época de precrisis, nos daban un 100%, ahora estaban más o menos rondando al 80% y ahora probablemente endurecerán más y entonces a lo mejor no te dan sino el 70% del coste de la vivienda. Eso implica que el consumidor tenga que tener un nivel de ahorro superior, más garantía para el banco y menos riesgo a la hora de un posible impago. Hay que pasar más filtros para conseguir una hipoteca, pero una vez que superamos ese trámite al negociar las condiciones, esos términos también están siendo más duros. ¿Cuáles son ahora mismo las condiciones más habituales en este momento a la hora de concedernos una hipoteca? Precisamente se produjo un movimiento hacia el tipo fijo, se han incrementado muchísimo los porcentajes de concesión a tipo fijo. Y es muy sencillo, pues si el tipo fijo que nos daban hace 3 meses era un 1,9, pues ahora nos darán un 2,5, por decir un número. Cada entidad tiene sus condiciones y también lo que hacen mucho es establecer un tipo fijo, digamos, máximo y luego a base de bonificaciones y de contratación de productos, pues reducirlo a otro nivel. Estamos viendo también que hay mucha gente que se está pasando del tipo variable al tipo fijo. ¿Esto está funcionando? ¿Está siendo rentable para estas familias? A día de hoy sí, porque los tipos de interés han subido muchísimo. El Euribor me parece que cerró en el 2 y pico. Entonces, si tenemos un tipo de interés fijo por debajo de ese 2 y pico y añadiendo el diferencial, será positivo y sobre todo una cuestión de seguridad y de certeza, porque están subiendo pero no sabemos hasta dónde pueden llegar. ¿Hay mucha diferencia en las condiciones de las hipotecas entre bancos o, dada la situación económica que estamos atravesando, la coyuntura, mantienen prácticamente todas pues unos mismos niveles? Tienen unas medias que, bueno, son las medias que saca el Banco de España, de hecho, que son bastante similares entre sí. Lo que pasa es que cada entidad tiene una política diferente a la hora, por ejemplo, de establecer las bonificaciones que puedan reducir el tipo fijo. A lo mejor una entidad pide recibos, tener la nómina domiciliada y una serie de cosas más, y otras entidades piden otras cosas. Se endurecen las condiciones, los requisitos y sobre todo también para un colectivo que es el de las personas solteras, porque tienen que enfrentarse, ya lo tienen que hacer habitualmente, a la conocida como tasa single, pero ahora es más complicado todavía en este colectivo, ¿no? Sí, claro, porque la capacidad económica de esa persona single va a ser inferior a lo que sea la capacidad económica de 2 personas y que firman un préstamo hipotecario las 2 personas juntas, que además tienen que responder solidariamente y por tanto pues se endurece, claro. El Banco Central Europeo, lo decíamos, ha subido los tipos de interés un 0,75%, se queda en el 2%, se calcula que aún faltan todavía más subidas, que puede llegar a ese nivel hasta el 3%. ¿Hasta qué punto puede subir el Euribor y cuánto puede encarecerse una hipoteca? Claro, ahí realmente hasta qué punto no lo sabemos. En el 2008 llegó a estar en el 5% y es verdad que estamos acostumbrados a una cuestión que no era habitual y es que llevábamos muchos años con índices negativos, que tampoco es normal. Pero ¿hasta dónde puede llegar? No lo sabemos. ¿Puede llegar al 5%? Sí. ¿Y ahora mismo de media cuánto se ha encarecido una hipoteca? Depende, porque yo creo que la tasa media estaba en torno a los 100.000 euros, el importe base del préstamo hipotecario, y se incrementa a lo mejor 100 euros, pero no es tanto la importancia en la cuota, sino en el coste. Es decir, yo para conseguir 100.000 euros con un tipo de interés bajo, a lo mejor el importe final que termino pagando son 150.000, por decir una cantidad, pero resulta que si me suben el tipo de interés,
En lugar de pagar 150.000, a lo mejor termino pagando 175.000. Es en la diferencia de intereses en lo que se nota ese incremento. Esta subida de los tipos de interés creo que afecta sobre todo a las hipotecas afectan más sobre todo a las hipotecas que se han firmado recientemente, no tanto a las que ya están a punto de acabar, por el sistema de amortiguación que es francés, ¿verdad? El sistema de amortización francés efectivamente lo que pretende es que la cuota sea más o menos fija a lo largo de todo el tiempo de duración del préstamo. ¿Esto qué implica? Que al principio se pagan muchos intereses y al final pocos intereses y se amortiza mucho. Entonces, las hipotecas antiguas, por más que tengan referencia al variable, los intereses que se pagan son poquitos y las recientes son las que más intereses pagan. De hecho, cuando se suben los tipos de interés se pueden fijar en la cuota que prácticamente todo va a ser intereses. En este momento, en este escenario de coyuntura económica, de inflación, ¿es arriesgado firmar una hipoteca o es un riesgo asumible? Es un riesgo asumible en función de la economía de cada uno y por eso el incremento del tipo fijo, porque es que sabes perfectamente desde el minuto 1 que vas a pagar durante toda la vida de la hipoteca 574 euros. Y entonces ahí tú puedes asimilar y asumir si vas a poder pagar ese importe. Sin embargo, si uno se arriesga al variable, pues pueden ser 574 este año, pero el año que viene pueden ser 700. Entonces ahí es donde está el riesgo. Ya sabemos que el gobierno español está negociando con las entidades bancarias algunas medidas para ayudar a las familias más vulnerables a afrontar el pago de las hipotecas en esta situación. Luego hablamos de esa negociación, pero quiero preguntarle, ahora mismo, si una persona se ve muy apurada a la hora de pagar la hipoteca, ¿tiene alguna fórmula para hacerle frente a esa situación? A día de hoy no hay moratorias como las que aparecieron durante la pandemia. Es verdad que se hicieron algunos criterios de vulnerabilidad económica, pero a día de hoy no hay mecanismo para decir suspendo el pago de la hipoteca durante X meses porque es que no llego. No, a día de hoy no. Y de hecho, las condiciones en caso de impago son unas de las que se suelen reclamar judicialmente porque son abusivas, que son la comisión de impago, ese pequeño importe que nos cobran cada vez que nos retrasamos, aunque sea 2 días en el pago de la cuota, y los intereses de demora son de las más habituales y de las que prácticamente en el 100% de los casos se declaran nulas. Ese acuerdo entre el gobierno y las entidades bancarias, que al final será una cuestión voluntaria de cada banco para esas medidas de ayuda a los más vulnerables, creo que lo que se pretende, una de las principales medidas es permitir, según los ingresos, cuánto suponga la hipoteca de nuestra nómina, ampliar el plazo. ¿Eso es así? Sí, es una de las fórmulas. Es verdad que eso implica un encarecimiento a la larga, pero es una fórmula de que la cuota que nos llega mensualmente nos permita pues, tener eso, una vida digna y un nivel de ingresos y gastos que esté compensado. Puede haber gente que ahora mismo esté ya cerca de finalizar el pago de su hipoteca y ante esta situación económica a lo mejor tenga un poco de ahorros y diga, prefiero amortizar antes de que me siga subiendo por los tipos de interés. ¿Esto es rentable amortizar en este momento? Es que ese es el problema, porque si tienes que tener 2 datos en cuenta. Por un lado el IPC y por otro lado el tipo de interés. Entonces, es verdad que los ahorros en la cuenta se deterioran porque el IPC está subiendo mucho, pero también es verdad que a lo mejor para ahorrarnos un 2% anual no merece la pena la amortización. Eso ya es una cuestión de inversión y de ratios. Pues Carolina García, abogada especialista en Derecho Bancario y de Consumo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí para comprender mejor todas estas claves de este escenario económico. Gracias, buenos días. Muy bien, muchas gracias.